José Luis Ballesteros Almadana, de San Fernando. Sevillano ya casi, ¿no? Soy natural de Sevilla, Sí. afincado en San Fernando muchos años y además con mucho cariño a San Fernando. Está entre dos aguas. Bueno, estoy entre Sevilla, entre Sanlúcar de Barrameda, que es la tierra de mis padres, y San Fernando, donde nacieron mis 4 hijos. Se han pasado 25 años de la Expo, ya hay una perspectiva bastante amplia. Se pueden hablar de muchas cosas que, bueno, siempre hay cosas que se quedan en el tintero porque no conviene en el momento oportuno, o no es políticamente correcto, o simplemente los cargos que tienen ustedes pues obligan, no porque obligue porque esté firmado, sino por decencia a guardar algunos secretillos que yo no le voy a preguntar, no le voy a poner ningún compromiso. Yo lo que quiero saber es, ¿qué piensa usted que cuánto hubiera tardado Sevilla en ponerse, en solucionar todos los problemas que tenía de infraestructura si no hubiera sido por la Expo 92? Yo creo que no solamente hubiera sido una cuestión de tiempo, sino que muchas cosas no se habrían hecho. La ventaja de la Expo es que fue una gran ocasión para transformar todo Sevilla y su entorno. Y esa ocasión no se repite muchas veces en la vida. Sucedió en el año 92. Y si no hubiera existido la Expo 92, muchas cosas hoy no se habrían hecho, pienso. Se dio un gran salto, se dio un salto espectacular. La Expo contribuyó, y contribuyó enormemente porque todas las administraciones se coordinaron, tanto la estatal como la autonómica, como la local. Todo se coordinó, todo el mundo apretó en la misma dirección. Tuvimos la enorme suerte de tener un extraordinario comisario general como fue Manuel Olivencia, que hizo que entusiasmó al gobierno, y en el gobierno estaban dos personas muy importantes para Sevilla en aquel momento, que fue el presidente González y el vicepresidente Alfonso Guerra. Me decía un amigo común, Enrique Montiel, que lo entrevistaba también por ser otro de los isleños que estuvo en la Expo, que había una persona que debía de ser por derecho propio hijo adoptivo de Sevilla, que era don Manuel Olivencia, e incluso Felipe González, y por qué no José Luis Ballester Almadana, que en este caso sería predilecto, ¿no? Sí. De Sevilla. ¿Se ha reconocido el trabajo que se hizo? Yo creo que en términos generales sí, Felipe González ha sido nombrado hijo adoptivo de Sevilla, y Manuel Olivencia también, lo fueron hace 2 o 3 años en un acto muy brillante, a instancia del alcalde entonces Zoido, y creo que se hizo justicia en aquel momento, y se ha reconocido en general. Y yo creo que cuando el tiempo se valora, y ahora que se cumplen 25 años y se hace un poco de balance y se mira qué es lo que queda, la huella que es muy importante, una huella que no solamente es material, sino una huella espiritual muy importante que dejó la Expo, pues la gente lo valora en general. Yo creo que no solamente la gente de Sevilla, sino la gente de alrededor sabe la importancia que tuvo. Hemos celebrado este año los 25 años, ha venido el rey emérito y la reina, porque son conscientes del papel importante que se jugó en aquel momento. Se han celebrado los 25 años de la llegada del AVE. Sin Expo no habría habido AVE, o habría tardado muchos años en llegar el AVE. Y todo eso yo creo que hoy se valora. La transformación física de todo el entorno de Sevilla, de aeropuerto, de la estación de ferrocarril de Santa Justa, los puentes, la eliminación de la valla de Torneo, las comunicaciones. Expo hizo un recuento de prioridades históricas, de deseos históricos de la ciudad y de todo el entorno. Lo hicimos en aquel momento. Cuando lo hicimos, se nos dijo que estábamos escribiendo una carta a los Reyes Magos. Yo he hecho un trabajo que he repasado estos días con motivo de los 25 años, que lo hice en octubre de 1992. Y en aquel momento comparé nuestro plan general del año 85 con lo que se había conseguido. Casi el 90% de lo que era la carta a los Reyes Magos se convirtió en realidad. Porque ha dicho usted una cosa muy importante. El legado estructural, las infraestructuras que se han hecho, está ahí, es una cosa patente.
pero el legado fue espiritual en el sentido de que veníamos de una dictadura, de un pueblo acomplejado, que veíamos que todo el mundo los miraba por encima del hombro, y de buenas a primeras dicen vamos a hacer una exposición universal, que al principio iba a ser con Chicago, o sea que ya tenía un rival ahí, como quien decir, es que no solamente vamos a hacer una exposición universal, sino que nos vamos a medir a una ciudad norteamericana como Chicago, ¿no? Y ustedes van y dicen que sí. ¿Ustedes se lo creían? Bueno, yo le voy a decir a usted, cuando nosotros iniciamos la tarea, la única exposición reconocida era Chicago. Fue después Sevilla la que se unió, y entonces se consiguió que la Oficina Internacional de Exposiciones accediera a la fórmula única que cabía para que Sevilla fuera sede de exposición, que fuera con dos sedes. Una exposición conmemorativa del 5º centenario del descubrimiento ya estaba admitida a Chicago y por lo tanto tenía que ser Sevilla-Chicago. Yo aquí en este despacho tengo un cuadro con una foto con mi jura, y yo juré mi cargo de director general de la Oficina del Comisario General como secretario general se decía, de la exposición Sevilla-Chicago. Yo fui secretario general Sevilla-Chicago, mientras que Chicago estuvo en vigor, hasta que Chicago, y esto es una parte espiritual importante de la importancia de España y del esfuerzo que se hizo, Chicago no pudo llegar a tiempo. Chicago, que había empezado antes, tuvo que tirar la toalla porque no cumplió. Y Sevilla pudo cumplir, frente a la idiosincrasia nuestra en que creemos que no somos capaces. Pues fuimos capaces y Chicago se quedó en el camino y no se celebró la exposición de Chicago. A mí me llama la atención una cosa, cómo ustedes, Olivencia, usted, el resto del equipo, lo que era la oficina del comisario, no el otro organismo. La sociedad estatal. La sociedad estatal, ustedes no eran políticos, eran personas que querían pues, bien para todo el mundo, como lo quieren todas las personas de bien, los hombres buenos, ¿no? Y enfrente tiene, quieran o no, pues una clase política emergente que necesitaba pues decir muchas cosas que no había podido decir antes. Estábamos asistiendo a una transformación del país, gracias a Felipe González, evidentemente, que fue el que la impulsó, porque le tocó a él. Simplemente si hubiera salido otro, también lo hubiera hecho, ¿no? Pero se encuentran una serie de personas que están trabajando sin ambiciones políticas, y una serie de personas que tienen no ambiciones políticas, sino ideas políticas, y que piensan, yo creo que los políticos piensan de una forma radicalmente al resto de las personas normales. Hay dos clases de personas, uno que es político y otro que no, ¿no? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Bien, yo creo que si recordamos un poquito la historia, sabemos cómo fue. ¿Cómo fue? Tuvo un papel esencial Felipe González. Felipe González, que fue un gran presidente, concibió la exposición y sabía que no podría salir adelante si no era un tema de Estado. Solamente como siendo un tema de Estado tenía posibilidades de tener un éxito internacional, un éxito nacional, que era muy importante el éxito interno. Y eso solamente podía hacerlo desde una postura de hombre de Estado. Para hacer una labor de Estado, si se pone un político de un partido, pues no iba a tener la facilidad que tenía una persona que fuera ajeno a la lucha partidaria. Y por eso se lo pidió a Manuel Olivencia. Y el motivo que le dio fue ese: necesito una persona de Estado. Ni estás en un partido ni estás en otro. No vas a ir más que en defensa del Estado y de los intereses generales. Ese es el secreto. Manuel Olivencia, si le quiero recordar, en aquella época yo lo viví, pues dijo que no al principio, y solamente cedió cuando Su Majestad el Rey se lo pidió personalmente. Y entonces dijo, pues no puedo dejar esta ocasión. Y fue un tema de Estado, fue un tema de Estado que, si vemos hoy el panorama de la relación con las autonomías, piense usted cómo las 17 autonomías estuvieron en Sevilla. No fue fácil. No fue fácil, fue una tarea casi imposible. Solamente se consiguió porque estábamos al frente de la oficina del comisario personas que no queríamos más que la defensa del interés general del Estado, de ningún partido. Por eso se consiguió. Yo recuerdo a Ardanza en el País Vasco, recuerdo al señor Pujol en Cataluña, qué difícil fueron las relaciones. Consecuencia, el País Vasco estuvo aquí. Tuvimos que argumentar
con el pabellón que tenemos a nuestras espaldas, el pabellón vasco y hospital. Yo le llevé al señor Ardanza la historia del pabellón vasco de la exposición del 29 y se quedó impresionado. Le decíamos, bueno, si en el 29 estuvo el País Vasco, ¿cómo no va a estar en el 92 en Sevilla? El señor Pujol puso como condición para su presencia que fuera un tema de Estado dirigido por el profesor Olivencia. Y por eso estuvo también Cataluña, que no fue fácil, no fue fácil. Y sin embargo las consecuencias fueron que hoy de las pocas personas en Andalucía que tienen la Cruz de San Jordi es el profesor Olivencia, en agradecimiento a que realmente se llevó como un tema de Estado. Y en el Lago de España estuvieron todos, no fue fácil, ¿eh? Y yo creo que eso es quizás la aportación que hicimos los que no teníamos ningún partido, porque nuestro partido era el interés general. Me supongo que en el caso de Cataluña y País Vasco fue el tema más complicado. El tema más complicado, sí. Un poquito más fácil, ¿no? Los demás fueron, realmente hubo una ilusión y un entusiasmo en todas las autonomías por participar. Quizás en las demás autonomías hubo otro tipo de problemas, era una aportación cuantiosa económicamente, había que tener unos presupuestos, había que aprobarlos, pero se consiguió y se visitó a todas las autonomías que todos los partidos empujaran en la dirección de estar en Sevilla. Y ese fue el ejemplo. El ejemplo del Lago de España es un ejemplo políticamente histórico. Todos juntos en el Lago de España y presididos por el Pabellón de España. Ustedes estaban trabajando en unas oficinas, tenían infinidad de problemas, entre ellas pues los bancos, pues que se hizo de una forma distinta, no fue un banco, sino que quisieron tener muchas sociedades dentro, darle a cada uno su sitio. Estaban trabajando, pero notaban en la calle si la gente se creía lo que iba a ocurrir o solamente cuando ya vio la infraestructura, las obras. El pueblo de Sevilla primero el pueblo de Sevilla empezó a creerse que es lo que estaba ocurriendo. No, desde el principio nosotros teníamos la sensación de estar muy convencidos de lo que hacíamos, pero también un poco viendo que todo nuestro alrededor no creía en lo que estábamos haciendo. Creíamos que era una ilusión muy grande, pero que no se iba a conseguir, había una enorme incredulidad. La verdad es que hasta que no entraron las máquinas y se vio que aquello era una realidad y se vio el éxito de la participación internacional, como no ha existido nunca. Más de 100 países, 20 organizaciones internacionales, más de 20 empresas. ¿Cómo se podía concebir? Cuando ya vieron la adhesión de tantos países entusiasmados, algunos realmente con un entusiasmo excepcional, ¿no? Pues entonces fueron creyendo con el tiempo, ¿no? Viendo hoy hemos tenido las lecturas recientes de meter la mano en el costado, pues hasta que no vieron realmente que allí en la Expo había algo donde meter la mano en el sentido de que había una realidad, se creyó. Pero una vez que se creyó, la gente fue muy entusiasta, tan entusiasta que de los datos de la exposición tuvimos más de 40 millones de visitas, con 18 millones aproximadamente de visitantes. El porcentaje de repetición fue enorme, por eso de 18 millones de visitantes se llegó a 40 millones de visitas. ¿Por qué? Porque la gente salía entusiasmada. La gente iba a buscar una gran exposición y se encontraba lo mejor que había visto en su vida. Hay gente que sueña con la exposición de Sevilla. Yo no la vi, por cierto. Pues lo lamento mucho. No la vi. La vio toda mi familia, pero yo no la vi. La sociedad estatal era la que se encargaba de la parte más vistosa, ¿no? Que eran las obras y cosas esas. Había buena sintonía entre la oficina del comisario y la sociedad estatal. La sociedad estatal era la sociedad ejecutora. Cuando el comisario Olivencia tomó posesión, que tardó 6 meses en tomar posesión, eso es un dato histórico que hay mucha gente que olvida, se tardó 6 meses porque en aquella época se hizo la estructura y la estructura que entonces se concibió fue una dirección general, una oficina dependiente de la presidencia del gobierno, que éramos nosotros, y una sociedad ejecutora que tenía que llevar a efecto las obras. Esa estructura salió adelante y efectivamente la sociedad estatal es la que tenía que ejecutar las obras. Hay tensiones, las normales, las que tiene que haber normalmente entre una administración, que éramos nosotros, la administración pública, yo era un director general de la presidencia del gobierno,
y el que teníamos que controlar, porque teníamos que controlar que las obras se ejecutaran a tiempo, que se ejecutaran conforme a presupuestos, que se ejecutaran cumpliendo la legalidad, que es muy importante. Nosotros defendimos algo que es muy importante en la vida y que hoy, a Tienza, el tiempo nos da la razón, y es que no se puede contraponer la eficacia y la legalidad. La única eficacia es la eficacia que está cumpliendo la ley. Al margen de la ley no hay eficacia. Y la eficacia que no cumple la ley ni da seguridad jurídica ni es justa. Y esa era una labor difícil y es normal que surjan las tensiones. Dentro de esas tensiones que surgen, la realidad es que todo el tiempo que estuvimos en la exposición, la sociedad estatal cumplió todo lo que se le decía, se controló intensamente. Nosotros tuvimos una oficina económica que controló todos los gastos de la exposición, y le puedo decir que al momento en que nosotros nos fuimos de la oficina del comisario, los presupuestos estaban equilibrados y se había controlado hasta el último euro. ¿Por qué no cortaron la cinta Olivencia, usted y todo el equipo de la comisaría? Bien. Que alguien dijera que un comisario solamente era de policía, que no era... Sí. Bueno, eso es una anécdota, y en la anécdota pues más vale no entrar porque se abren heridas que no tienen sentido. Yo les digo lo primero que nosotros tenemos un recuerdo, tanto el profesor Olivencia como yo, muy positivo, y estamos encantados de haber colaborado en ese proyecto tan extraordinario. ¿Que hemos sufrido mucho? Pues naturalmente se sufre cuando se está en un cargo público tan complicado. Pero ¿por qué no por lo mismo que le he contado al principio? El proyecto se concibe como un proyecto de Estado, y hacía falta gente de Estado y gente que solamente no fuera partidaria. Cuando en julio de 1991 el proyecto estaba terminado, todos los países estaban construyendo su pabellón, todo estaba consolidado. Ya realmente esa labor no era absolutamente imprescindible, y quizás pues no interesaba que personas que no son de partidos se pusieran la medalla. Eso pudo influir, eso se lo digo como lo veo yo, que a lo mejor no fue así, pero es la impresión que tenemos, pero que nos fuimos muy contentos del tiempo que estuvimos, y muy agradecidos de la oportunidad de colaborar en ese gran proyecto, que no llegamos al final, pero ya al final estaba ya predeterminado. Fíjese que nos vamos en julio del 91 y la exposición se inaugura en abril, ya estaba todo hecho. ¿Pero se fueron queriendo sin querer o sin querer queriendo? Pues mire usted, nosotros hubiésemos seguido sufriendo los problemas hasta el final si hubiésemos contado con todos los apoyos necesarios. Pero es verdad que no era fácil contar con todos los apoyos en aquellos momentos. Ya sabe usted que los temas políticos son importantes, los partidos son muy complejos, son muy complicados, y esos problemas internos de los partidos repercuten, y los partidos quieren ponerse al final los galones, y claro, si se los pone otro, pues no se lo ponen los partidos. Esa es la realidad. Eso lo ha contado muy recientemente en un artículo de hace unos días el expresidente Rodríguez de la Borbolla, ¿no?, que nos apoyó muy intensamente, y que ha contado las dificultades que tuvimos, y que él las sintió y fue testigo, las dificultades políticas, ¿no? Y eso es algo con el que nosotros contábamos. Cuando nosotros asumimos, sabíamos que tendríamos esos problemas, pero no nos importó. O sea, que no le cayó de sorpresa. Me supongo que dolería, ¿no? Dolería. Se sintió, lo sintieron, le dio pena. Bueno, se mezcla. Mire usted, cuando se vive los años que hemos vivido allí, que no teníamos sábado, ni domingo, ni vacaciones, con tensiones permanentes, sin móviles, que no había móviles, los móviles empezaron entonces, con unas dificultades de comunicación, viajando continuamente, solucionando 1000 problemas todos los días, se siente también una sensación de reposo, de descanso. Uno de mis directores de área me decía: José Luis, he dormido como hacía muchos años que no dormía. O sea que realmente en esos puestos se sufre mucho. Si se quiere cumplir, se sufre mucho. Pero lo que me refiero es que, vale,
está uno cansado, siempre dice, bueno, voy a descansar de todo esto, ¿no? Pero quiera que no, a uno le gusta estar en el momento final. Bueno, pues sí, pues hubiese sido estupendo, hubiese sido estupendo. Lo que pasa es que en los puestos no se puede estar a cualquier precio, ¿eh? Y es posible que si no hubiésemos mantenido el nivel de exigencia que nosotros consideramos que teníamos que seguir en los controles de la exposición, pues hubiésemos podido seguir, pero no era esa nuestra forma de actuar. ¿Estaba algo descontrolado ya? Mientras que estuvimos nosotros, les aseguro que hubo control. Yo, antes de marcharme, tuve una reunión con el entonces vicepresidente del gobierno, asistió el presidente de la Junta, fue todo mi equipo económico, que era un equipo muy potente, muy potente. Yo puse en mi equipo económico al frente a una inspectora de Hacienda muy diligente y muy preparada. La prueba es que hoy está en Madrid, en la Oficina Nacional de la ONI, que se llama, la Oficina Nacional de Inspección, y que realmente controlamos. Y pudimos ofrecer un presupuesto y un sistema de controles y de los gastos muy equilibrados. Es verdad que al final pues no hubo ese equilibrio que nosotros preconizamos. No sé el motivo, porque yo creo que al final cuando una cosa está muy controlada y de repente desaparecen los controles, pues es natural que se produzcan pues desequilibrios. Eso se produjeron, ya usted está parte de la historia, se produjeron muchos conflictos que duraron pues bastante tiempo. Estamos ya 25 años después, los pabellones están ahí, algunos se están utilizando, otros no. El legado que queda de cualquier exposición, igual que en esta parte de Sevilla pues queda el legado de la del 29, había algunos que eran efímeros, o sea, estaban construidos para luego quitarse, pero sí se ha quedado una gran infraestructura en toda la parte de la Cartuja, que al fin y al cabo era un erial que no servía para nada, ¿no? Hecho allí pues por los problemas del Tamarillo y por los problemas que tenía Sevilla, y se construyó aquello, prácticamente otra Sevilla distinta, la Sevilla moderna, ¿no? Un escaparate al mundo. Se ha utilizado bien, se ha aprovechado bien el legado ese. Bueno, yo primero quiero decir que eso no fue una improvisación. En el Plan General del 85 ya habíamos previsto que el recinto habría que tener una utilización futura, que había que construirlo pensando no en 6 meses, sino pensando en que fuera un barrio importante de la ciudad, aprovechable. A la improvisación, a lo que había antes. Pero que digo que el futuro se programó en el 85, no fue una improvisación, sino que creíamos que podía utilizarse. Por eso se construyó pensando ya en eso. Sí es verdad que hoy Cartuja, que entonces el profesor Castel, contratamos al profesor Castel, que es un eminente maestro, y hizo Cartuja 93. Hoy el Parque Tecnológico de la Cartuja, para que se haga usted idea, tiene ahora mismo el Parque de la Cartuja más de 2.000 trabajadores, no, más de 16.000 trabajadores. 2.000 son la facturación de las empresas que están allí, que son 400. Sí, 400 empresas, 2.000 millones de facturación al año, 16.000 trabajadores, está allí y tiene una potencialidad todavía enorme de crecimiento, aparte de la parte de facultades. Hay una parte donde están las facultades de arquitectura y de ingeniería, fundamentalmente la ingeniería, aprovechando el pabellón que se hizo para los países latinoamericanos que no tenían medios. A ese pabellón espero que el año que viene vaya el mayor de mis nietos, que va a ser ingeniero de telecomunicaciones. Pues ese pabellón lo hicimos pensando ya en que fuera sede de facultades universitarias. Y hoy Cartuja 93 es una realidad, que todavía puede tener mucha más utilidad. No hay prisa en llenar, hay sitio para más empresas. Y yo creo que hoy el Ayuntamiento de Sevilla y su alcalde, pues uno de los temas que está cuidando mucho con motivo de los 25 años es poner en estado de revista el recinto, y yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Bueno, y ese potencial que hay, que prácticamente es una herencia para... Ya estamos hablando de 25 años, sin embargo todavía queda una herencia pues
posiblemente para otros 25 años más. Sí, sí, tiene margen de crecimiento muy importante. Parece que son lo menos 20 y tantos pabellones los que hay todavía en pie, ¿no? No, hay más pabellones de los pabellones, más de 40 siguieron, e incluso algunos efímeros. Eso siempre lo pensamos, ¿no? Cuando hablaban los técnicos de permanente y efímero, yo siempre decía, lo efímero no sabemos lo que es, hay cosas efímeras que duran siglos, ¿no? Y la realidad es que hay pabellones efímeros que siguen en pie y se siguen utilizando. Y se están utilizando mucho los pabellones. Hay pabellones hermosos, como el pabellón de Canadá, que fue un éxito en la exposición. Hoy en la escuela, la EOI, la Escuela de Organización Industrial. O sea que se han aprovechado muy bien los pabellones. Y yo creo que merece la pena que el que no lo conozca, que se dé un paseo por allí y verá cuál es la huella que ha dejado en Sevilla, y además con efecto en toda la región, ese parque científico y tecnológico que es muy importante. Hemos hablado de una Sevilla que dio la cara al futuro, el paso al futuro, 25 años. ¿Necesita Sevilla ya otra transformación? No otra exposición universal, porque eso va a ser bastante difícil, pero lo que pasa cuando se hacen grandes infraestructuras, cuando se hace una ciudad moderna, es que crece exponencialmente, ¿no? Entonces, rápidamente necesita, con más premura, nuevas inversiones, nuevas comunicaciones y nueva adaptación a lo que es el futuro, sobre todo este futuro tan incierto que tenemos, que no sabemos muy bien de qué va la cosa, si va por lo tecnológico, va por lo que se habla. Haría falta por lo menos un retoque a Sevilla. Yo creo que las ciudades tienen que estar en permanente evolución, ¿no? Sevilla, pues, en aquel momento no tenía grandes avenidas como la Ronda del Tamarguillo, no se podía circular, no teníamos entonces tren y utilizábamos un aeropuerto antiguo. El aeropuerto tiene para muchos años, la estación tiene para muchos años, pero sí es verdad que las comunicaciones son difíciles, hay que extender el metro. Sevilla necesita una comunicación rápida y las líneas de metro que hay que hacerlas. Sevilla está un poco colapsada ya de tráfico exterior. Está en marcha la S40, pero le quedan todavía años. La S40 es muy importante. Si usted ha venido, habrá visto los atascos que se forman en el puente del Centenario. Eso no se puede permitir para una ciudad. Sevilla tiene que seguir haciendo sus infraestructuras, eso es como todas las ciudades van creciendo y lo necesitan. Sí es verdad que las ciudades crecen cuando hay grandes acontecimientos, esa es la realidad, y Sevilla pues quizás ha pagado un poco el pato de que se ha estimado que con motivo de la exposición las administraciones se volcaron y que ahora no se debería haber invertido. Hemos tenido un tiempo en que Sevilla ha estado falta de inversiones y necesita ahora mismo esas inversiones en comunicaciones sobre todo. Parece que está en cierto modo pagando la deuda de la Expo ahora, cuando más le hace falta la... Yo creo que la ha pagado ya, yo creo que ya la ha pagado y tenía cierta lógica, ¿no? El Estado se había gastado mucho dinero. Yo le cuento estas anécdotas extraordinarias. La carretera que ya no se usa porque se usa la autopista, la autovía que va por Bellavista, para la que se utilizaba antes, tenía una cantidad de cruces enormes. Nosotros conseguimos los pequeños puentecitos que se consiguieron en la última reunión de coordinación, que recuerdo que decía el ministro Solchaga, decía, ya está bien, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y el presidente González le dijo a don Manuel Olivencia, Manolo, ¿hasta dónde? No hace más que pedir. Y don Manuel le dice, pide lo último. Digo, yo 3 puentes en Bellavista porque si no la gente va a haber mucho colapso de acceso desde toda la zona de Cádiz. Bueno, pues los 3 puentes y se acabó. Eso se cuenta, es una anécdota, pero es la historia nuestra, que nos llevamos 4 años sin AVE yendo a Madrid en una comisión interministerial para tratar de conseguir para todo el entorno lo que se consiguió. Eso no se consiguió en un día, eso fue una lucha permanente en una comisión interministerial que se hizo al efecto y que coordinaba la oficina del comisario con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, que fue muy importante. Y también hay que ver la exposición de Sevilla, pues no solamente como la gran ocasión, la lotería que le tocó a Sevilla capital,
sino también a toda Andalucía, porque, bueno, entró el AVE, pero es que el AVE ha sido el primero que ha entrado, el primero, ¿no? En cierto modo se emprendió un camino de renovación de los transportes públicos que todavía sigue, y hoy en día España es el país con más kilómetros de alta velocidad de Europa, con lo cual no es solamente Sevilla la que se benefició no, de en absoluto. dinámica. No solamente en el servicio de Sevilla, yo recuerdo, y lo recuerdo, y eso ha dejado huella. En aquel momento el presidente Borbolla, con el que yo me reunía con muchísima frecuencia, porque yo era secretario de una comisión que se llamaba tripartita, que era la Junta, el Ayuntamiento y la Expo, pues ideamos con la ayuda de mucha gente un programa para todas las provincias. Y la Junta de Andalucía hizo un esfuerzo inversor importante y en todas las provincias se hizo algo. En todas las provincias se hizo algo y se invirtió. No sé si se invirtió mejor o se invirtió peor, pero que hubo un esfuerzo económico en aquel momento de la Junta de Andalucía y un programa para las demás ciudades, no cabe duda. Y lo que está usted diciendo, el AVE, pues para Córdoba, pues ha sido algo sensacional. Y para todo el cinturón, que se va a prolongar. Y ya tenemos, todavía no nos llega a Cádiz a alta velocidad, pero nos lleva a una velocidad suficiente, ¿no? No, a Cádiz no creo que lleve la alta velocidad, entre otras cosas, porque sería un perjuicio para Cádiz. Sí. No es posible, se conoce las marismas esas, meter una vía del AVE cuando necesitamos una vía para las mercancías del puerto, sería como matar el puerto, ¿no? Entonces yo creo que en Cádiz ya estamos acostumbrados a que el AVE no va a llegar, pero que el tren corre. Tiene suficiente velocidad. No es suficiente, o sea, va a coger los 200 kilómetros por hora, ya está bien. Hablando de Cádiz, fue una pena que Cádiz, San Fernando en el 10, Cádiz en el 12 no pudiera gozar de esas oportunidades precisamente por la crisis económica que teníamos, ¿verdad? Se quedó en prácticamente actos conmemorativos, pero la infraestructura pues no se hicieron. No, como usted dice, no fue un momento muy proclive presupuestario. De todas formas, yo viví muy de cerca lo de San Fernando, con mi amigo el alcalde Manuel Bernardo, que creo que hizo un esfuerzo relevante. Se consiguieron bastantes cosas en San Fernando, yo creo que se hizo una tarea importante en el 10. Yo acompañé al alcalde a la presentación del 10 en la Casa de América en Madrid. Yo creo que se hicieron bastantes cosas, ¿no? La última vez que nos vimos en la Casa de América. En la Casa de América, efectivamente, la Casa de América, que yo le agradecí mucho la invitación a Manuel Bernardo y con mucho gusto le acompañé, y se hicieron muchas cosas. Yo precisamente con Pepe Oneto formé parte del jurado cuando se dio para hacer el sello que se hizo y la imagen del 10, que fue cuando España era una isla, me parece que se llamaba así. Y yo pertenecía a ese jurado con mi amigo Pepe Oneto. Una vez que ya está todo terminado, que prácticamente usted cumplió su labor, que ha pasado el tiempo, la perspectiva, que tenemos aquí a su nieto que está asistiendo a la entrevista porque tenía ganas de ver cómo se hacían estas cosas. ¿Qué mensaje le puede trasladar usted a los nuevos sevillanos, que son los que tienen que emprender el futuro y construir el futuro? Bueno, yo creo que el mensaje es el mensaje de trabajo, yo creo que, y de esfuerzo. Las cosas no se regalan. La exposición no fue ningún regalo de nadie, y lo que se consiguió fue a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha coordinación, y dejar intereses pequeños, intereses partidistas al margen, y empujar todos en la misma dirección. Ese ejemplo lo dio la Expo. Y conseguimos además ilusionar a todo el mundo a que eso era lo que había que hacer, y hay que seguir haciéndolo, trabajar, esforzarse, hacer unos planes. Los planes son muy importantes, trazar los objetivos. Yo creo que en la vida, en todas las actuaciones, lo importante es marcar objetivos, y después de marcar objetivos, señalar un método para alcanzarlo, y después las estrategias, y ilusionar e incorporar a mucha gente valiosa. La Expo fue un éxito porque incorporó a mucha gente valiosa, entre ellos a mi convecino Enrique Montiel, que fue un magnífico director de comunicación, y que fue una lástima que en un momento determinado, por motivos personales, se tuvo que bajar del coche y se marchó a San Fernando porque no le interesó seguir un tiempo,
y lo sentimos todos mucho porque hizo una labor importante. El problema para el futuro es el talento. Uno de los grandes valores de los tiempos modernos es el talento. Lo quieren en todo el mundo, en España se nos está yendo. A ver cómo construimos ese futuro, ¿no? Bueno, yo primero que la gente se vaya afuera no es malo en sí, ¿eh? Si luego vuelven. Si luego vuelven, porque vuelven mucho más preparados, vuelven conociendo el mundo no es solamente San Fernando ni es Sevilla, el mundo es muy grande, y conocen a otra gente, amplían su forma de ver el mundo, y que se vayan fuera, yo no creo que sea malo, sino que puede ser incluso positivo. Que se vayan fuera porque no tengan ninguna porvenir aquí, a una persona como yo que tengo 13 nietos, le preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo el futuro de la gente joven, por supuesto. Si se van fuera, se van para volver o se van para hacer su vida fuera, que el mundo se ha quedado muy pequeño, la aldea global que se decía, ¿no? No pasa nada, pero que no lo hagan porque aquí no haya expectativa, ¿eh? Eso sí que sería triste, que se tengan que ir forzosamente y que aquí no puedan volver porque no haya expectativa. Hay un poco de todo. No, José Luis Ballester, muchísimas gracias por atendernos en su despacho. Esto huele a verde y blanco, por cierto, este barrio, no sé si usted es del Betis, yo sí soy Betis. Usted digo, bueno, estamos en terreno, como usted bien ha dicho, del 29 y tenemos el estadio de la exposición del 29, que fue el estadio de Heliópolis, ¿no? Y huele a verde. Nosotros en nuestra familia no somos verde y blanco, esa se lo digo a usted, pero somos muy afectuosos los verde y blancos porque tenemos muchos amigos verde y blancos y yo disfruto con que gane el Sevilla y que gane el Betis. Pues yo me alegro mucho, pero vamos, yo soy del Betis. Muy bien, pues muy encomiable por su parte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.